En este video vamos a seguir hablando sobre vectores. Vamos a tratar tres temas: la proyección ortogonal, el producto escalar de vectores paralelos y el producto escalar de vectores no paralelos. Para empezar vamos a hablar de la proyección ortogonal. Tenemos una ilustración. Para cada caso de los siguientes triángulos se nos pide que determinemos el punto donde se intercepta la altura del vértice B a la base AC. Es decir, trazar la altura de cada triángulo respecto al vértice B. Sabemos que la altura de un triángulo es el segmento que va desde el vértice y es perpendicular al lado opuesto. Para el caso tendríamos entonces en el literal A, la altura que se nos está pidiendo sería esta, que va del vértice B hasta el punto H y es perpendicular a la base AC. En el caso del B, cuando se trata de un triángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados y estamos trazando la altura respecto a esa base, lo que se hace es una prolongación de la base porque esta altura va a caer fuera del triángulo. Cuando trazamos el segmento perpendicular a la base, queda fuera de este, como podemos ver en la ilustración, del vértice B hasta el punto H. Y en el caso del C, como es un triángulo rectángulo, los dos catetos son perpendiculares, entonces la altura es el cateto que va desde B hasta A y H sería el mismo punto que el punto A, el vértice donde está el ángulo recto. La definición formal entonces para una proyección ortogonal se obtiene de esta forma. Tendríamos en conclusión que dados los vectores AB y AC, se define la proyección ortogonal de AB sobre AC por el vector AH y se cumple que BH es ortogonal a AC. Recordemos que ortogonal se refiere a perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados en el punto donde se interceptan. Esta definición y propiedades de la proyección ortogonal son bastante útiles al momento de realizar el producto o la multiplicación de vectores que no sean paralelos, lo que vamos a ver al final de este video. Antes de hablar de eso, vamos a hablar del producto escalar de vectores paralelos. Sean el vector u y v dos vectores paralelos o colineales, se denota el producto escalar de los vectores u y v por u por v y se define por el vector u por el vector v es igual a la norma del vector u por la norma del vector v si u y v tienen el mismo sentido, y menos la norma del vector u por la norma del vector v si u y v tienen diferente sentido. Es decir, si los dos vectores tienen el mismo sentido, el producto es positivo, y si tienen sentidos opuestos es negativo. Y esta propiedad es importante: cuando u es igual a 0 o v es igual a 0, se define u por v igual a 0. Es la misma propiedad del producto 0. Si multiplicamos algo por 0, el resultado va a ser 0. Tenemos el primer ejemplo. Nos dice que las divisiones de la recta L son regulares y el vector OI es unitario. Es decir, todas estas divisiones que hay en esta recta representan una unidad y miden lo mismo. Y nos pide que determinemos en el literal A el producto de OA por OB. Es decir, este vector OA por el vector OB, que es este que está acá. Entonces, lo que vemos es que en este caso, como OA y OB tienen el mismo sentido, el producto solo va a ser la multiplicación de las dos magnitudes, la magnitud de OA, que es 2, y la magnitud de OB, que es 4, y 2 por 4 es 8. Esa es la multiplicación del vector OA por el vector OB. En el literal B nos pide que encontremos el producto de OA por OC. Vemos que en este caso los dos vectores tienen diferentes sentidos o sentidos opuestos, entonces el producto va a ser negativo la multiplicación de sus magnitudes. La magnitud de OA es 2 y la de OC es 3, entonces es menos 2 por 3, eso sería menos 6. Esta es la multiplicación del vector OA por el vector OC. En el literal C nos pide que encontremos el producto de IA, que es este vector que está acá, por CV, que es este vector que está acá. Vemos que ambos tienen el mismo sentido, por lo tanto solo vamos a multiplicar la norma de ambos. La norma de IA es 1 y la norma de CV, es 7. Entonces tendríamos 1 por 7 es 7.
Por último, en el literal D nos pide que encontremos el producto de AB por AC. Son estos dos vectores, AB es 2 unidades y AC es 5 unidades en sentido opuesto. Entonces, como el sentido de los dos vectores es opuesto, para encontrar el producto lo que vamos a hacer es multiplicar sus longitudes o su norma y con un signo menos antes de esta. La longitud de AB es 2 y la longitud de AC es 5. Tendríamos menos 2 por 5 es menos 10. El ejemplo 2 nos dice, sean A y B dos puntos, tales que AB es igual a 4, y nos pide que calculemos AB por AM para cada una de las siguientes condiciones. En el literal A nos dicen que A es el punto medio de BM. Para poder resolverlo más fácil vamos a empezar dibujando un esquema o un diagrama de este. Tenemos una recta numérica en donde nos dicen que AB mide 4 unidades. Aquí tenemos representado ya el vector AB. Y nos dice que A es el punto medio de BM, que significa que nuestro otro vector va a ir desde B hasta M y A va a estar en medio de B y M. Tendríamos entonces el punto M estaría ubicado acá y este sería nuestro otro vector. El BM iría desde B hasta M. Tendríamos entonces que para el producto va a ser la multiplicación de las longitudes de AB por AM. AB es 4 unidades y AM también es 4 unidades, pero como es en el sentido opuesto va a ser negativo. Menos 4 por 4 es menos 16. En el B nos pide que encontremos el producto de AB por AM, pero nos dice que B es el punto medio de AM. Esta condición de que AB mide 4 es la misma para los tres literales, entonces aquí tenemos ya el vector AB. Y nos dicen que B es el punto medio, significa que M va a estar 4 unidades a la derecha de B. Así queda B en medio de AM. Tendríamos entonces que el vector AM va a ir desde A hasta M y va a tener una longitud de 8 unidades. Entonces, AB por AM va a ser igual a la longitud de AB, que es 4, por la longitud de AM, que es 8. Sería entonces 4 por 8 y eso es 32. En este caso es positivo porque están en el mismo sentido. En el literal C nos pide que M es el punto medio de AB. Sabemos que AB sigue midiendo 4 unidades y si M está en medio significa que debe estar a 2 unidades de cada uno de los puntos. Así nuestro vector AM va a medir 2 unidades y nuestro vector AB va a medir 4 unidades, que es la condición inicial. Entonces el producto de AB por AM va a ser igual a la longitud de AB, que es 4, por la longitud de AM, que es 2, y 4 por 2 es igual a 8. En el ejemplo 3 nos dice que sean A y B dos puntos, tales que AB es igual a 4, representa el punto M en la recta AB que cumpla las condiciones de cada literal. En el literal A nos dicen que AB por AM sea igual a 8. Si sabemos que AB mide 4, necesitamos conocer la longitud de AM para que al multiplicarlo por ese 4 sea igual a 8. Gráficamente, el vector AB mide 4 unidades y para encontrar un número que multiplicado por 4 nos dé 8, ese número es 2. Entonces la longitud de AM es 2 y como es positivo, tienen que ir en el mismo sentido. Entonces nuestro vector AM estaría representado así y ya tendríamos la representación gráfica que se nos estaba pidiendo. En el literal B nos dicen que AB por AM es igual a menos 12. La condición de que AB mide 4 unidades sigue siendo la misma. Ahora necesitamos un número que multiplicado por ese 4 nos dé menos 12. Como es negativo, significa que el vector AM debe ir en el sentido contrario de AB y debe medir 3 unidades para que menos 3 por 4 sea igual a 12. Entonces nuestro punto M va a estar ubicado a la izquierda de A y va a tener una longitud de 3 unidades. En el caso del C, nos dicen que AB por AM sea igual a 16. Sabemos que AB mide 4 unidades, sigue midiendo 4 unidades, y tenemos que buscar un número que al multiplicarlo por ese 4 nos dé 16. Como es positivo, el vector
AM debe ir en el mismo sentido de AB, y para que al multiplicarlo por 4 nos dé 16 debe ser otro 4, entonces estaría superpuesto, tendríamos que AB y AM representan el mismo vector. Por último, en el D nos dicen que AB por AM sea igual a 0. Vimos hace un momento la propiedad del producto 0. Para que esto sea 0, al menos uno de los dos debe ser igual a 0. Pero AB ya sabemos que no mide 0. AB mide 4 unidades. Entonces significa que AM debe medir 0 unidades para que al multiplicarlo por ese 4 sea 0. Significa que el punto M coincide con el punto A. Por último, vamos a hablar del producto escalar de vectores no paralelos. La definición nos dice que sean U y V dos vectores no paralelos y sea U' la proyección ortogonal de U sobre V y V' la proyección ortogonal de V sobre U, entonces U' por V es igual a U por V'. Se define el producto escalar de los vectores U y V por U por V es igual a V' por V y también es igual a U por V'. Lo que está acá, este OA es el vector U y OB es el vector V. AH es la proyección de U sobre V y VI es la proyección de V sobre U. Y se cumple que al multiplicar U por V es lo mismo que yo multiplicara U por VI. Y también es lo mismo que yo multiplicara V por AH. Ese es el teorema del producto escalar de vectores no paralelos. Ahora, en el producto escalar se cumplen las siguientes propiedades para un número real R y tres vectores U, V y W. La primera es que si yo multiplico un vector por él mismo, es como que yo multiplique la norma de este por ella misma, es decir, la norma del vector U por la norma del vector U, y eso es la misma norma elevado al cuadrado, U al cuadrado. Si yo multiplico dos vectores U y V, es lo mismo a que yo multiplique los vectores V por U. Esto es la propiedad conmutativa. En la tercera propiedad tenemos que si yo multiplico el vector U por la suma de los vectores V más W, es lo mismo que yo sume el producto de U por V más el producto de U por W. Y si yo multiplico la suma de U más V por W, es lo mismo que yo tenga el producto de U por W más V por W. Por último, si tenemos que U por el vector V multiplicado por un escalar R es igual a que yo multiplique el escalar R por el vector U y después por el vector V. Y también es lo mismo que yo multiplique el escalar R por los vectores U por V. El producto escalar cumple que si dos vectores son ortogonales, entonces su producto escalar es 0 y viceversa. Si el producto escalar de dos vectores diferentes de 0 es 0, entonces los vectores son ortogonales. En el siguiente ejemplo nos dice que sea el triángulo ABC un triángulo rectángulo en A, es decir, el ángulo recto está en A. Se nos pide que expresemos los siguientes productos escalares. En el literal A se nos pide que encontremos el producto de AC por BC. Para ello necesitamos poder encontrar las proyecciones ortogonales de cada uno de estos. Pero como son vectores que coinciden en su extremo final, no podemos trazar directamente las proyecciones ortogonales de estos. Entonces lo que vamos a hacer es que tomando el vector BC vamos a trazar otro vector que represente a este mismo en la misma dirección, magnitud y sentido. En este caso sería nuestro AD. Y ahora sí podemos trazar la proyección ortogonal de AD a BC. Pero antes de eso, como dijimos que AD es lo mismo que BC, en este planteamiento podemos sustituir entonces BC por AD. Tendríamos en este caso esto AC por AD. Ahora podemos trazar esta proyección ortogonal desde AD hasta AC, que sería DC. Luego, teniendo DC, podemos trazar la proyección ortogonal de la proyección ortogonal respecto a AC. Esa proyección ortogonal va a ser en este caso nuestro mismo vector AC. Entonces puedo sustituir mi AD por el teorema de las proyecciones ortogonales que veíamos, lo puedo sustituir por el mismo AC. Entonces AC por BC, por el teorema de vectores de proyecciones ortogonales, va a ser igual a AC por AC, y para la primera propiedad del producto de vectores eso es igual a AC al cuadrado.
En el B se nos pide que encontremos el producto de CA por BC de la misma figura que teníamos inicialmente. Vamos a buscar el producto de CA, que está marcado en color ocre, por BC, que está marcado en color morado. Ahora, para esto, igual que en el anterior, como los dos vectores coinciden en este punto, no podemos trazar las proyecciones ortogonales así como están. Entonces vamos a retomar de nuevo el vector BC y vamos a trazar uno que sea representativo de este. En este caso, nuestro vector AD de nuevo. De AD, sí podemos trazar nuestra proyección ortogonal para CA. Tendríamos este vector que está acá. Ahora, teniendo este vector DC, vamos a poder trazar la proyección ortogonal de la proyección ortogonal. Es decir, si yo tengo este vector que está de color verde, para encontrar la proyección ortogonal respecto a este que está de color ocre, como ya forman un ángulo de 90 grados, pero deben coincidir en extremos finales, nuestra proyección ortogonal va a ser el vector que va desde A hasta C. Tendríamos entonces este vector de color rojo. Y como el vector que va desde A hasta C es la misma magnitud que el vector que va desde C hasta A, solo que en diferente sentido, es como si multiplicáramos AC por menos AC, es decir, menos AC al cuadrado. En el C se nos pide que encontremos el producto de BA por CB de la misma figura. Tendríamos esa figura y el producto de BA, que está marcado en color ocre, por CB, que está marcado de color morado. Como en los anteriores no podemos encontrar el producto porque son dos vectores que se intersectan, necesitamos encontrar vectores paralelos primero que equivalgan al mismo que tenemos acá y luego las proyecciones ortogonales. Es decir, vamos a buscar primero un vector que represente a BA. Ese vector lo podemos trazar en este punto de color verde y es el vector CD. Es congruente con el vector BA, o sea que representa el mismo. Ahora, respecto al vector CD, yo puedo trazar una proyección ortogonal respecto al vector BA, es decir, invirtiendo el sentido de este, yo puedo trazar un vector ortogonal que sería CA. Ahora, si yo tengo este CA, es ortogonal con DC, que es un vector opuesto a AB, es decir, es BA pero con sentido opuesto. Entonces yo puedo trazar este BA acá con diferente sentido, que sería nuestro AB. Significa que este producto BA por CB que yo tengo en este punto va a ser igual a BA por AB, lo que teníamos acá. BA es el que estaba inicialmente por AB que tenemos acá. Pero como estos son dos vectores que tienen el sentido opuesto, podemos invertir las letras y cambiar el signo para obtener que esto es igual a menos AB por AB y eso es igual a menos AB al cuadrado. Por último, en el D nos pide que encontremos el producto de AB por CA partiendo de la misma figura. Vamos a buscar el producto de AB, que está acá, por CA, que está acá. Este está un poco más fácil. Podemos ver que los dos vectores se intersectan en un punto donde forman un ángulo recto. Por lo tanto, la proyección ortogonal de CA a AB es un punto, es decir, ya forman un ángulo recto, entonces eso va a ser este punto, en punto A. Por lo tanto, la proyección ortogonal es de A hasta A, un punto. Entonces, si sustituimos AB por su proyección ortogonal, que es AA, y AA, como es un punto, tiene una magnitud de 0, entonces es igual a 0, el vector 0 por CA. Y como decíamos inicialmente, la propiedad del producto 0, si yo multiplico 0 por CA, eso va a ser igual a 0. Esa es toda la lección, espero haya quedado claro. Gracias.